¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Enlace Plus. Prepárense para acompañarme durante los próximos 30 minutos y hacer un recorrido, como de costumbre, por aquellos datos, hechos, curiosidades de tecnología y cultura más destacados a nivel mundial. Además, por supuesto, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales @EnlacePlusTV en Twitter e Instagram. Pero bueno, sin más preámbulo, vamos a observar los titulares que hemos preparado para ustedes aquí en Enlace Plus. Supervivientes del hundimiento del puente de Génova cuentan cómo escaparon. Decenas de personas con sobredosis en un parque de Connecticut. En México, los pandas más longevos fuera de China. El mundo rinde respeto a la reina del soul. ¿Echó de menos el Real Madrid a Cristiano Ronaldo en la Supercopa? Ni Colombia ni Estados Unidos. El posible destino de Osorio. Esto y mucho más a continuación en Enlace Plus. El derrumbe del puente de Génova no solo ha dejado víctimas mortales, sino que también ha dejado consecuencias económicas como la caída de un 25% de la bolsa de Milán. Además, el gobierno italiano está pensando en revocar las concesiones a la empresa constructora de este viaducto. Un 25%, esa es la caída que ha sufrido en la bolsa de Milán el grupo Atlantia, que controla la concesionaria Autostrade, después del anuncio del gobierno italiano de abrir un procedimiento para la revocación de las concesiones tras el desplome del viaducto en Génova. Un descenso en la bolsa que, según los medios italianos, le habrían supuesto una pérdida al grupo de 4.800 millones de euros. Desde Atlantia tachan el anuncio del ejecutivo italiano de prematuro. Aseguran que este se comunicó públicamente sin que la empresa recibiera una notificación de incumplimiento específica y, en todo caso, dicen en un comunicado difundido antes de la apertura de la bolsa, sin ningún tipo de verificación de las causas materiales del accidente. La compañía advierte además que de rescindirse la concesión deberían recibir una compensación económica, al tiempo que recuerdan que este tipo de anuncios pueden tener repercusiones en los accionistas de Atlantia. Según los datos de la OCDE, entre 2008 y 2015, en plena crisis, Italia redujo la inversión pública en infraestructuras, aunque el recorte se centró más en la obra nueva. Precisamente el pasado mes de abril la Unión Europea aprobó destinar 8.500 millones de euros para las autopistas italianas, incluidas las de la región de Génova. Además, según la Comisión Europea, Italia también recibirá alrededor de 2.500 millones de euros entre 2014 y 2020 para invertir en infraestructuras como carreteras o vías férreas. A 48 subió la cifra de estudiantes fallecidos y 67 heridos producto de un atentado suicida contra un centro educativo privado en la localidad de Dasht-e-Bachi, en Kabul, capital de Afganistán. Estaba afuera del edificio del colegio cuando escuché el sonido de la explosión. Entré rápidamente al salón de clases y ayudé a cargar cadáveres y personas heridas. Muchos de los heridos están en condición crítica. En tanto, la mayoría de las víctimas eran estudiantes de secundaria que asistían a lecciones de preparación para el examen de admisión a la universidad. Yo estuve en el centro por la mañana. Hay un gran salón de clases con capacidad para más de 800 estudiantes, donde estaban recibiendo capacitación para aprobar el examen de ingreso a la universidad. La explosión ocurrió allí mismo y la mayoría de los estudiantes están delicados. La misión de la ONU en el país condenó el ataque y dijo en un comunicado que nada justifica atacar a civiles en ningún momento bajo ninguna circunstancia. Hasta ahora ningún grupo ha reivindicado el ataque. Sin embargo, algunas personas lo atribuyen al Estado Islámico porque el grupo extremista ha lanzado ataques similares en el pasado. Estos son parte de los niños que llegan a Estados Unidos solos. Los agentes federales los arrestan en la frontera y una vez que son procesados, su custodia está dada a la Oficina de Reubicación de Refugiados del Departamento de Salud y Servicios Humanos, que los cuida hasta que pueden ser entregados a un patrocinador o tutor. Durante los últimos 3 meses de 2017, unos 7.600 niños fueron colocados con patrocinadores. En abril pasado, un informe reveló que el gobierno perdió el rastro de 1.477 de ellos.
¿Dónde están estos niños inmigrantes? Esto es lo que preguntaba este jueves un subcomité del Senado de Estados Unidos a la administración de Trump. Our issue is when that child leaves your detention facility and goes to that sponsor and you have the sponsor sign an agreement, who's responsible for enforcing that agreement? Las autoridades federales aseguran que jurídicamente no son responsables de los niños después de que la Oficina de Refugiados los deja en libertad, y los senadores lamentan que no se conoce el paradero de los niños. If a sponsor turns out to be a safety risk to a child, despite the best efforts of the federal government to make sure that sponsor is well suited, if that child isn't coming to school and the school knows the child's supposed to be, the school can investigate. The school can save a child from abuse or neglect and trauma, but not if they don't know that the child is there. La mayoría de estos niños provenían de Honduras, El Salvador y Guatemala y buscaban huir de grupos de delincuencia organizada, de cárteles del narcotráfico, la violencia de las pandillas y la violencia doméstica. Cerca de 50 personas sufrieron una sobredosis este miércoles en la ciudad de New Haven, Connecticut, después de haber consumido marihuana sintética K2. Policía y servicios de emergencia acudieron a la zona, un parque de la ciudad y alrededores, en donde localizaron a 46 personas inconscientes o con vómitos. Un hombre fue arrestado por su supuesta vinculación con la venta del producto. No es el primer caso de este tipo registrado en New Haven con esta marihuana sintética, que está causando gran preocupación en Estados Unidos. Decenas de personas sufrieron una sobredosis el 4 de julio y otras tantas a finales de enero. El supuesto distribuidor de la droga está siendo rastreado por los policías, quienes se encuentran investigando cuál fue el tipo de sustancia que consumieron para terminar inconscientes en el parque municipal del país. Pero se sospecha que se trata del K2 o Spice. Tuvimos en total 47 reportes de sobredosis. Atendimos a 42 de las personas afectadas porque las otras 5 se rehusaron a ser trasladadas a centros médicos, dijo John Alston, jefe de bomberos de la ciudad. Si bien no hay víctimas mortales que lamentar dentro de los afectados, existen al menos 2 heridos de gravedad, además de alrededor de 42 hospitalizados, quienes fueron encontrados desmayados o vomitando. Ahora todos están pasando por exámenes de sangre a fin de conocer exactamente qué ingirieron. Vamos a la pausa y al regreso tendremos datos de tecnología y cultura aquí en Enlace Plus.